Telefónica con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, y a quien saludamos. Muchísimas gracias por atendernos, ministra. Y de inmediato pasamos a plantearle el primer tema, diríamos, entre todos los que le toca manejar y tiene que enfrentar, que es el tema de las inversiones realizadas en el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Se encuentran otra institución con dispendio, pero además con oficiales de la policía que eran los encargados y con asesores y gente que en definitiva se han llevado la plata. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco, qué gusto poder saludarles. Buenos días a sus oyentes. El ISPOL es una institución muy grande, con muchos recursos y muy importante para la policía. De eso depende el sistema de salud, la cesantía, las jubilaciones, la vejez, el futuro de todos los policías del país. Entonces, lo primero es decir, es un manejo muy sensible, muy delicado y medular para la policía. Como ministra de Gobierno, me toca presidir el directorio del ISPOL. En ese directorio, lo que hemos hecho no es algo que se haya realizado ni descubierto de un día para el otro. Estamos trabajando en esto ya mucho tiempo. Fue pedirle a la Superintendencia de Bancos que intervenga para hacer una auditoría. Poner la casa en orden, que es la línea en la que estamos en todos los asuntos en donde nos ha tocado intervenir. Poner la casa en orden. Entonces, el poner la casa en orden en el ISPOL nos ha permitido tomar varios correctivos, tener ahora política de inversiones, política de riesgos, manejar el tema del riesgo legal, del riesgo reputacional, fortalecer las unidades, etcétera, etcétera. Pero también nos ha permitido encontrar una serie de irregularidades. Varias de estas ya están ahora mismo en manos de la justicia, las hemos entregado en diferentes demandas, denuncias, noticias de delitos, ya están ahí y algunas seguirán saliendo a la luz. Por ejemplo, y lleva también a esta discusión la quiebra de 2 empresas en Guayaquil, en donde el ISPOL había adquirido algunas obligaciones. Es una cantidad importante, son más de 20 millones de dólares, de lo que ha sido una emisión de obligaciones que tenía como respaldo facturas que aparentemente habrían sido emitidas entre empresas vinculadas. Entonces, son casos distintos. Hemos puesto sobre la mesa el día de ayer ISPOL. Las investigaciones tendrán que seguir adelante. Estamos llevando también varios actos de recuperación, de cobro, etcétera, pero hay cosas muy delicadas. Ejemplo, lo que ha pasado con el tema de estas obligaciones. Ejemplo, lo que ha pasado con la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ejemplo, que todavía estamos apenas desentrañando esto, lo que ha pasado con la adquisición de bonos del Estado y de bonos globales en los últimos años, y que aparentemente no todos estarían respaldados, no todos estarían en custodia de los organismos a los que les corresponde esa custodia. Entonces son casos distintos, Francisco, pero sí hay un denominador común. Es un manejo que en muchos casos ha sido discrecional y en algunos probablemente doloso. Y ahí en ese manejo, como usted nos recuerda, hay nombres y hay gentes y parece que hay empresas que están vinculadas, y no parece. Estas últimas 2 que usted nos acaba de mencionar, que le entregaron unas facturas cruzadas entre ellas, van a tener dificultades. La UTE es una dificultad. No sé si se logra de una vez enterarnos de quién mismo es de esa universidad, cómo queda estructurada. Y a su vez a un abogado de prestigio, digámoslo así, ha dicho, no, sí le estamos pagando, no es preciso lo que han dicho desde la presidencia del instituto, ministra. Ojalá que sea cierto y que nos hayamos equivocado en una deuda de casi 7 millones, que efectivamente nos vayan a pagar, porque esto es lo más importante. Si a nosotros lo que nos interesa como ISPOL es recuperar las inversiones de la policía. ¿Qué es lo que hemos encontrado, por ejemplo? Que durante varios meses, casi al finalizar el gobierno anterior, se entregó, se compró, se pagó a través de un fideicomiso. También hay que mirar y desentrañar todos estos temas legales, pero a través del fideicomiso, no de manera directa, etcétera, se le entregan 7 millones a la Universidad Tecnológica Equinoccial. La Universidad Tecnológica Equinoccial se compromete, o el fideicomiso se compromete, un fideicomiso de flujo de pagos,
a cobrar a través del cobro de pensiones, de los ingresos regulares de una universidad, entendería yo, ir pagando esto a la Policía Nacional. Esta deuda tenía que haber sido terminada de pagar en junio de este año. Perdón si me equivoco y no es junio, sino julio o mayo, pero en este año. En este año, sí, ¿ya? En este año. Y no nos han pagado. El ISPOL no ha recibido ni $1 de ellos. Entonces, vamos al fideicomiso, lo digo porque lo he hecho yo personalmente, hablo con la persona encargada del fideicomiso y le digo, liquide el fideicomiso, porque para usted hacer un fideicomiso así debe tener una garantía. Entonces, si no nos pagan, ejecute las garantías. Exactamente, ejecute las garantías. Me encantaría compartir con usted, Francisco, y déjeme ver si la tengo a la mano y se la hago llegar a través del teléfono. La garantía que nos entregó el fideicomiso. Entonces el fideicomiso dice, sí, las garantías que yo tengo son unos bienes que se encuentran en un anexo. Y este es el anexo, entonces estos básicamente serían los bienes si es que se ejecuta la garantía. Se los he enviado, si es que está usted con su dispositivo, me ayuda a revisarlo, pero la garantía es una página, y por ejemplo, esta página dice, equipos agropecuarios, 138, por un valor de 314,000. Si avanza un poco más, equipos de gastronomía, 215 por un valor de 461,000. Equipos de oficina, 1,501. ¿Qué será ese uno? ¿Será una computadora o será una engrapadora? Claro, o la escoba. 501, sí, 629,000. Esta página. Ya la acabo de ver, sí, está ahí. No sé si en una de las cámaras pueden enfocar el Sí, esta es la garantía. Ministra, pero esto es una especie de, esto es lo que tiene la universidad y cobrarán de ahí. ¿Cómo? Bueno, de donde sea necesario, lo que sea necesario, porque lo importante para la policía es que sus recursos no se vean en riesgo, que no se afecten. Bueno, que no se vean en riesgo, no, ya están, ministro, en riesgo. Lo que hay es que intentar entonces recuperar lo que se pueda. Exactamente, recuperar todo lo que se pueda, evitar que en el futuro se hagan inversiones discrecionales, evitar que se maneje el dinero como si fuera un dinero de nadie, tiene dueño, ese dinero tiene dueño, son 80,000 entre policías activos, pasivos, sus familias, los beneficiarios, son más de 80,000 personas, entonces no podemos manejar este dinero como si no tuviera dueño. Ministra, ¿qué más se puede encontrar ahí? Veo que, claro, con tantas cosas que ha tenido, uno diría, usted ha reconocido, no es recién que comienzan a descubrir y están poniendo en orden. Bueno, ahí se le van a enfrentar otros. ¿Le iniciarán otro juicio político por el manejo del ISPOL? No, Francisco, yo creo que son los mismos los que se me enfrentan. Lo que pasa es que no van a decir que es por esto. Varios de los intereses que se encuentran detrás de mis ataques, de los ataques contra mí, no solamente en la asamblea, sino sobre todo fuera de ella. Los que coinciden en los ataques, los que terminan subidos en esos ataques, los que maximizan, los que invierten en redes sociales, Francisco, porque los ataques en redes sociales son masivos, son programados, son pagados. Todo esto tiene que ver con intereses que se sienten afectados por mi gestión. Lo dije hace algunas semanas, me ratifico en eso y poco a poco compartiré con la opinión pública, con el país, con los ciudadanos, algunos de estos intereses que creo que son los que aplastan las teclas. Dudo que alguien me lleve a juicio político por poner la casa en orden en el ISPOL. Dudo que alguien me lleve a juicio político por pedir una auditoría de la superintendencia de bancos para aclarar esto. Dudo que alguien me lleve por cobrarles. Dudo que alguien me lleve por dejar de recibirles pagos en papeles y exigir que le paguen al ISPOL. Pero no dude que le lleven por eso también. No dude. No dude porque al cobrarles, al poner todas las condiciones que usted nos está comentando, está afectando esos intereses. Ministra, ¿por qué no hemos podido hacer antes esto? Bueno, lo estamos haciendo, yo en mi periodo lo estoy haciendo, no ha sido sencillo,
Hay algunas cosas que ni siquiera se encontraban en los archivos. Hemos tenido que reconstruir muchas operaciones que simplemente estaban registradas en la contabilidad del ISPOL. La trazabilidad de estas operaciones tampoco ha sido fácil. Tener en orden los papeles, tener el documento, la escritura, ha sido una tarea. Tenemos una auditoría concurrente de la Super de Bancos de los últimos 6 meses y estas acciones de cobro, como yo le decía, ¿va a ser sencillo? No va a ser sencillo. Se tocan muchos intereses probablemente no confesados, no declarables. Por eso yo le decía, no me van a llevar por ese motivo, pero hallarán otro que sea el pretexto. Y creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero también hemos hecho cosas importantes, avances importantes. El ISPOL no tenía política de riesgos. El ISPOL no tenía política de inversiones. El ISPOL tenía un departamento de inversiones. Todo el departamento era una sola persona, que por cierto está en el centro de las investigaciones en este momento. Pero todo esto se ha mejorado mucho. Hemos seguido las mejores recomendaciones de la Superintendencia de Bancos. Tenemos a personas que conocen, que tienen experiencia, que se han formado en estos campos, que están ya colaborando con el ISPOL. Hemos contratado abogados, gente que conoce el mercado bursátil, estamos asesorándonos. Aprovechamos el proceso de renegociación de la deuda del Ecuador para reunirnos con los abogados del Ministerio de Finanzas en las bolsas del mundo, en Estados Unidos, para pedir que ellos también nos ayuden a recuperar, a reconstruir algunas de estas operaciones, a verificar operaciones que nos decían existían en otros países y que no existen. Es decir, hemos puesto la casa en orden. Hemos puesto la casa en orden. Pero hay que ponerles en la cárcel también a los que han hecho, ministro. Así tiene que ser. Hay que recuperar el dinero y hay que identificar a los responsables. Esa es parte de las tareas. Hay ya una parte que le toca a la Fiscalía, a los jueces. Nosotros colaboraremos en lo que se requiera para entregar la información. Esto les lleva a pensar en una reforma al ISPOL, una reforma en donde, por ejemplo, el Departamento de Inversiones no sea una persona, sino que tenga, como solía tener, por ejemplo, la Seguridad Social, el IES, una comisión de inversiones con una claridad con las que tienen que actuar. Si así todo pasa lo que ha pasado, una sola persona es un peligro, ministra, y no será hora de que a lo mejor el gerente, el director general del ISPOL no sea un oficial, sino alguien técnico. Varias cosas, Francisco. Primero, ya tenemos estructurada esta oficina de riesgos, esta dirección, con las reglas adecuadas, con las reglas apropiadas. Esto ya se ha hecho. Las reformas legales también. Esto es parte de los temas sensibles que se discutieron en la Ley de Finanzas Públicas. Recuerde usted la álgida discusión por esta ley. Una ley que era muy importante precisamente para que se maneje con transparencia el dinero en el país, porque ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, de un mal manejo en estas instancias? Es que el día que se ponga en riesgo una pensión, el gobierno tendrá que pagarla. Si esto sucede en 10 años, en 20 o en 30, ningún gobierno va a poder decirle a un policía, no le voy a pagar su jubilación. No le puedo pagar, podrían decir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si se hacen estas inversiones, entre comillas, y se pone en riesgo la sostenibilidad futura, esto va a significar un agujero en el presupuesto futuro. Por eso era tan importante que la Ley de Finanzas Públicas diga que todas las instituciones de este tipo deben tener política de inversión y política de riesgo. Algo que parece muy sencillo y que fue muy difícil de aprobar. Nosotros hemos emitido ya tanto la política de inversión como la política de riesgo. Tenemos que transparentar, tenemos que hacer también, porque como yo lo decía hace un momento, este dinero tiene dueño. Son los policías de todo el país, de todos los rangos, de todas las edades. Estamos transparentando eso. Hemos hecho asambleas de los miembros del ISPOL, es decir, de los policías, tanto en servicio activo como pasivo, para que se enteren, para exponer el informe de la Superintendencia de Bancos, porque también necesitamos esa apropiación. El directorio está conformado por generales en servicio pasivo,
pero no había norma que obligue a pasar las inversiones por el directorio. Entonces, una inversión de cualquier tamaño la podía hacer. Ni siquiera se enteraban. Exacto, Francisco, es que hay cosas que ni siquiera han pasado por el directorio, y yo se lo digo porque tenemos un funcionario hoy procesado por abuso de confianza, que en este periodo, un exfuncionario, perdóneme, un exfuncionario que en este periodo autorizó una operación de $19 millones con un correo electrónico. Y claro, una autorización de 19 millones que era feria libre entonces. Imagínese usted, este funcionario está procesado hoy por abuso de confianza. Se le ha hecho un sumario administrativo, presentamos el tema en fiscalía, pero este tipo de cosas ya no podrán darse con las políticas que hemos aprobado, porque esa cantidad ya no la decidirá un funcionario por un correo electrónico, sino que tendrá que asumir una responsabilidad, un comité de inversiones, el consejo directivo. Todo esto es lo que estamos poniendo en orden, pero son intereses muy grandes y son manejos que realmente tienen que transparentarse. No son todos los casos asimilables, no son todos los ejemplos iguales. Mire usted, por ejemplo, lo que ha pasado con Delcorp Ecuagran. Exacto. Este caso no es parecido a lo que le estoy comentando. Son 22 millones. Son 22 millones, pero son obligaciones que se adquieren en bolsa. Son emitidas estas obligaciones por una casa de valores. Aparentemente son obligaciones que se sustentan, que se sostienen en facturas comerciales. Es decir, las autoridades tienen que dar paso, tienen que revisar y dar paso Pero la bolsa de valores también, entonces ahí tiene que verificar las cosas. Son los instrumentos, y más aún cuando se quiere promocionar que estas instituciones tengan roles más importantes. Es muy importante por eso el precautelar el funcionamiento del mercado. De lo que conozco, porque ahora he tenido que estudiar un poco más todos estos temas, no es la bolsa de valores la encargada de esta verificación, sino la casa de valores. La bolsa de valores es la que pone al mercado, en definitiva. Exacto. Sí. Pero hay una casa de valores que hace la emisión. Sí. Y hay autoridades que, perdón la redundancia, autorizan la emisión. Y hay calificadoras que califican. Perdón que estoy... porque no, pero es que es así, claro, sí. Pero califican. Entonces, estos papeles tenían una calificación AA. Estas obligaciones tenían una calificación AA. Ayer he leído con sorpresa a uno de los representantes de la calificadora de estas obligaciones que dice: las calificadoras no podemos saber si lo que nos presentan son papeles de verdad. Y entonces hay que cerrarlas. Si no sirven para nada, ¿para qué están? Por eso hay diferentes casos que son los que tendremos que investigar con paciencia, con objetividad, poniendo cada cosa en su lugar, pero no son asimilables. No es parecida a la responsabilidad o lo que se encuentra detrás de la compra de un terreno en un precio superior a su avalúo. No es lo mismo que la compra de obligaciones en bolsa con una calificación determinada. No es lo mismo. No es lo mismo la adquisición de bonos que el haber tomado la decisión de invertir en un fideicomiso en una entidad sin fines de lucro como una universidad, por ejemplo. Entonces, cada caso tendrá que ser investigado. Las investigaciones no le corresponden al ISPOL. Pero tienen que ser vigiladas y seguidas de cerca, ministra. Por supuesto. Y nosotros hemos puesto las denuncias, hemos firmado las noticias de delito, hemos llevado los temas a directorio para que el directorio respalde las denuncias. Pero lo que trato de decir es eso, que lo haga la justicia. La justicia tiene que hacerlo. Nosotros recuperar. Nosotros tener los abogados, la recuperación, el dinero, los papeles, ejecutar las garantías y evitar que este manejo se perpetúe. Eso no va a suceder. Creo que hemos aprobado ya reglas importantes, se van logrando pasos importantes, pero hay que corregir estos temas. Estos fondos no pueden ser manejados así. Antes, ministra, yo quisiera también preguntarle, ¿cómo ve usted ahí la reestructuración de la Comisión de Fiscalización? ¿Los sectores políticos conversaron con usted? ¿Usted siente que esta reestructuración, más allá de si se podía hacer o no, la Asamblea toma una decisión política de reestructurarla, pero parece que como inhabilitarla
¿Usted cómo observa este tema, ministra? Es una decisión interna de la Asamblea, como usted bien dice, más allá de la discusión legal sobre si se podía o no se podía, cuál era el fundamento legal. Yo la miro como una decisión interna de la Asamblea, una Asamblea que está en su propia tormenta. No es sencillo que asambleístas que se encontraban en esa comisión se encuentren cuestionados. Entiendo yo que es una reacción a eso y veremos qué sucede en los próximos días respecto de la conformación. Pero es una decisión interna de la Asamblea. Yo acudiré a la comisión que tenga que ir. La nueva, la anterior, la estructurada, la reestructurada. He acudido a la Asamblea en 37 ocasiones. Pero algunos podrían decir y el próximo será mi cuarto juicio político, así que más allá de las comisiones, yo estaré en donde tenga que estar. Pero podrían darle un argumento y decir esta comisión de fiscalización reestructurada de esta manera es ilegal y no acudo. ¿Usted acudirá pese a eso? Sí, claro que sí. Yo acudiré a la Asamblea. No creo que haya otra manera de enfrentar estos temas que poniéndoles cara, que planteando los argumentos. En la comisión que sea necesario, en el lugar que sea necesario, en donde la Asamblea lo requiera, porque creo que hay muchas cosas que efectivamente es mi deber como funcionaria, explicar, aclarar, responder a la ciudadanía, y hay muchos pretextos también sobre intereses que mis decisiones afectan, y también estar en la Asamblea para que sea el lugar apropiado para decirlo, para decir cuáles son los intereses que están detrás de muchos de estos ataques. Confío en que también hay legisladores que lo que quieren es explicaciones, cuentas, información, y es correcto, es su deber. Y por supuesto entregaré la información que se requiera. Ministra, en alguna declaración le escuché decir a usted que sí, que usted ponía la cara y que le cuidaba un poco al ministro de Finanzas para que pueda concluir. Esto que hay que reconocer también ha sido, yo diría, un acierto del gobierno llevar este proceso. No era fácil. Pensar esto solo en abril nomás no era fácil. ¿No le están poniendo usted demasiado las balas a que disparen a usted? Usted es un poco ahí el puente para que disparen nomás, eso es. Francisco, mi deber como ministra de Gobierno, o al menos así lo entiendo, es, entre otras cosas, ser el bombero y el pararrayos del gobierno. Y si lo que puedo hacer es poner de mi parte, colaborar, trabajar para que logremos una negociación exitosa y el financiamiento para el país, porque este financiamiento no se consigue sin las leyes, porque este financiamiento no se consigue sin estabilidad política, porque este financiamiento con el que nosotros contamos para ponernos al día con salarios, con proveedores, para que la dolarización sea sólida, esté firme, que es uno de los propósitos que el presidente ha expresado con toda claridad. Si estamos a punto de conseguir el financiamiento y el desembolso, es mucho mejor para el país que sea la ministra de Gobierno la que va al juicio político que el ministro de Finanzas. Estos temas no se entienden bien, que quien acaba de conseguir 6.500 millones de dólares se ha llevado a juicio por la Asamblea Nacional en la mitad de la negociación. El presidente puso un ejemplo hace algunos meses y decía, si tenemos un cirujano en medio de la intervención, déjenle que termine la cirugía para evaluar su trabajo, porque si le caemos en combo mientras tiene a un paciente abierto sobre la mesa de operaciones, pues probablemente vamos a afectar el resultado final de su intervención. Y eso es lo que la Asamblea ha pretendido hacer con el ministro Martínez durante todos estos meses. Y si a mí como ministra de Gobierno me corresponde, tengo la oportunidad de detener eso, de aplazarlo, de asegurar que primero termine la operación y que luego pueda ser evaluado como lo puede ser cualquier funcionario público, Francisco, entonces lo haré, porque creo que es nuestra responsabilidad con el país garantizar ese financiamiento, y lamentablemente la Asamblea no coincide con esa mirada. La Asamblea quiere hoy hacer ciertas cosas, o ciertos sectores de la Asamblea quieren hoy poner en riesgo el financiamiento del país. Para nosotros esa es una prioridad, y si y se la juega en eso. Cambia de alguna manera. Pero esto que se le ve con determinación a usted y todo eso choca con la intervención del señor presidente, que
más o menos, para decirlo de alguna manera, no termina por valorar lo que ha hecho el equipo de gobierno, sino que un poco más dice Dios le pague a los organismos internacionales, ministra. No, el presidente por supuesto que valora el trabajo de todo el equipo de gobierno, del gabinete, del equipo económico. Nadie mejor que el presidente sabe lo duro que ha sido este camino, nadie mejor que él. Nadie mejor que el equipo del tema económico, del tema político, que el equipo cercano pues a este trabajo, a estos resultados, la propia Cancillería. Nosotros somos los que precisamente sabemos lo que al presidente le ha costado llevar adelante este proceso y en general esta transición en el país. Uh-huh. Así que yo creo que nosotros eso lo tenemos muy claro, el presidente lo tiene muy claro, el presidente es quien un precio más alto ha pagado, permítame ponerlo en esos términos. Yeah. Y además es quien tomó la decisión de hacer este golpe de timón. Sin la decisión del presidente, ni hay multilateral, ni hay asamblea, ni hay ministro que pueda hacer algo diferente. No, pues Glass era el presidente. Al país fue el presidente, es el presidente. Entonces, creo yo... No hay que valorar eso también. Por eso es que a veces decíamos esta autoestima, como que tenemos que ir valorando las cosas que sí pasan. Y ministra, para terminar y agradecerle este contacto, ¿qué hacemos ya con la sentencia de lunes que ha dado esta bocanada de oxígeno de que la impunidad no se va a quedar? Con esto que está haciendo en el ISPOL y que esperamos que siga y concrete muchas cosas, ¿se le van a ir los que estaban sentenciados, ministra? ¿Le van a dejar de recuerdo estos cosos que les ponen en los pies? No, porque algunos no tenían ni grillete, Francisco. El grillete. Algunos solamente tenían la obligación de presentarse de manera semanal, otros están ya detenidos. La lista es larga y variada. Uh-huh. Hay algunos que están prófugos antes de empezar el juicio. Claro. Hay otros que están privados de libertad. Hay otros que fugaron a través de una embajada. Tenemos que esperar ser notificados con las boletas de captura. Esto sucederá ya en las próximas horas, en los próximos días. La policía está haciendo su tarea, vigilando los blancos que se encuentran en el país. Y el momento en el que tengamos que ejecutar la sentencia, yo le voy a poder decir también qué es lo que tenemos, qué es exactamente lo que tenemos y cuáles son los siguientes pasos. Porque, por cierto, el momento que tenemos una sentencia de última instancia ejecutoriada, negada la casación, es decir, está completamente cerrado el caso, también procede empezar a pedir las boletas rojas de difusión de Interpol, pedir la extradición, todo esto que implica la ejecución de la sentencia. En la parte que tiene que ver con policía, por supuesto, es un nuevo camino que vamos a emprender. Y que no le quepa duda que por esto también hay un gran interés en apartarme del ministerio. Ministra, un gusto saludarle. Gracias por compartir y por hacer esta evaluación. ¿Estaremos en contacto entonces? Seguro que sí. El gusto es siempre mío, Francisco. Un buen día. Un buen día también. Ha estado con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Las denuncias sobre inversiones en el ISPOL y la política, ¿no? La política es donde ella está en el centro. Luego de este corte volveremos con el doctor Santiago Zúñiga, presidente de los médicos posgradistas, y el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales.